Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos reunimos nuevamente acá en Espacio Cultural Waves, en este espacio de charlas, conferencias e incluso clases magistrales. Y en esta ocasión tenemos a una conocida de la casa de Espacio Cultural Waves, a la directora de Ediciones Cero, Constanza Veloso. Muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Gracias, Gonzalo, a ti por la invitación. Muy contenta de poder colaborar también con Espacio Cultural Waves y gracias por la larga espera para poder concretar esta charla porque, bueno, yo ya te conté un poquito, pero me di una vuelta más o menos larga, pero eh, muy feliz y muy agradecida de poder estar acá. Así que gracias a ti. No hay espera, Constanza, porque sabemos que es lo valioso de la información, así que toda la espera del mundo nomás, hasta que estuvieras totalmente lista para esta presentación que tiene por título Una reflexión sobre la narración japonesa y occidental. Así Así es. que te dejo, Constanza, el espacio todo tuyo y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Gonzalo. Voy a compartir pantalla entonces. Cualquier cosa ahí, Gonzalo, me avisa si hay problemas de audio, de imagen, de lo que sea. Nos estamos comunicando. Sí. Ya, partimos entonces con esta charla que, como dijo Gonzalo, la he llamado una reflexión sobre la narración japonesa y occidental. La verdad es que esta charla nació o pretendió ser una suerte de apología de la animación japonesa, del anime, ¿no? Em, Quise abordarlo considerando esta suerte de marginación en la que se ha mantenido prácticamente desde siempre, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, aunque ya no es tan de nicho, quise abordar un poco esta marginación, esta falta de considerar el anime como una obra un poco más valiosa, ¿no? Em, pero mientras más lo reflexionaba, más me di cuenta que en realidad esta discusión aborda otros temas, otros tópicos, tiene otros motivos que se salen un poco incluso de la animación misma. Esta marginación en realidad tiene que ver con motivos tanto de una falta de comprensión por parte de Occidente a Japón, como también de un formato desconocido y finalmente de esta exclusión muy generalizada hacia todo lo que tiene que ver con lo infantil, ¿no es cierto? Pasa con la literatura infantil, pasa con las películas infantiles, ¿no es cierto? Y todo lo que es animación carga un poquito con esta etiqueta de infantil o innecesario o poco irrelevante, ¿no? Así que lo dejé un poco estar. Yo quise ingenuamente tratarlo desde el guión narrativo, ¿no es cierto? Pero me di cuenta que en realidad el guión no es realmente la causa tampoco de esta marginación. No se trata de que el guión de anime sea de mala calidad o que no esté bien hecho. Se trata de las razones que he mencionado recién, ¿no? De una cosa más temática, más visual también. Y por supuesto también de la estética japonesa que generalmente no es comprendida y por lo tanto cuesta mucho aceptarla también. De modo que me empecé un poco a desvariar, ¿no es cierto? Y llegué al tema de la narración japonesa en sí, ¿no? Me interesaba destacar justamente la estructura narrativa y llegué al tema de la narración japonesa y ahí me quedé porque creo que si analizamos o comprendemos la narración japonesa en general, vamos a ir teniendo por una parte, una comprensión mucho mayor acerca de qué es lo que pasa con el anime, pero también una comprensión general acerca de la literatura japonesa, o de lo que se entiende generalmente por literatura japonesa, ¿no? Em, y esto parte también un poco desde este boom, ¿no es cierto?, este auge de la literatura japonesa que ha ido surgiendo en el último tiempo, donde cada vez más personas llegan queriendo conocer literatura japonesa, ¿no? Queriendo un poco llegar a Japón a través de la literatura japonesa, encontrar qué es lo japonés en la literatura japonesa, ¿no? Y, y la verdad es que eso es bastante, es delicado porque todavía no se entiende bien lo que es realmente lo japonés.
hay todavía una mezcla de orientalismo, de confusión con otras culturas asiáticas, y finalmente siento que nos estamos quedando con una visión bastante popular o generalizada o incluso orientalista acerca de lo que es Japón y de lo que es o puede ser la literatura japonesa. Y a partir de eso también quise desarrollar un poco esta reflexión que va a incluir al anime, pero también a temas de narración, de estructura narrativa japonesa y también occidental. Y lo primero que hice fue, muy ingenuamente de mi parte, ¿no es cierto?, al comenzar, tratar de hacer esta segregación típica entre Oriente y Occidente, ¿no es cierto?, específicamente en este caso entre Japón y Occidente. Y lo que descubrí en esta investigación, ¿no es cierto?, fue que en realidad Japón y Occidente tienen bastante en común, no solamente a nivel de historia, de su historia política, digamos, y cultural, sino también a través de la literatura. ¿Cierto? Hay muchas cosas que en realidad tienen mucho en común. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue yo misma, a través de mi propio análisis, mi propia experiencia, comenzar a identificar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, la tendencia de las obras japonesas a dejar el final abierto versus la conclusión, ¿no es cierto?, de las obras occidentales. O la tendencia a la percepción por parte de las obras japonesas versus la acción en las obras occidentales. Y no es que esto realmente no se dé, porque sí ocurre, pero realmente eso sería un error, calificarlo como el rasgo principal de ambas literaturas, ¿no es cierto? O como algo exclusivo de ellas. Porque lo que ocurre realmente es que hay mucho en común entre ambos tipos de obras artísticas. De modo que empecé a investigar y esta fue un poquito la conclusión a la que llegué, ¿no? Primero que todo, para aclararlo, la literatura en sí no es un concepto propio de Japón, es un concepto exclusivamente occidental. Por lo tanto, en Japón no se va a entender exclusivamente la literatura como se entiende acá. Esto es muy parecido a lo que pasa nuevamente con el manga y el cómic, por ejemplo, que tratamos de igualarlo, ¿no es cierto?, de establecer un paralelismo, pero no es realmente lo mismo. Em, en Japón eh, hubo muchas obras antes de que en la restauración Meiji llegara, ¿no es cierto?, el concepto del bungaku, ¿no es cierto?, que es el estudio de las obras literarias, que es lo que se entiende por literatura o lo que nosotros entenderíamos por literatura, ¿no? Pero eso es siglo XIX hasta ahora, ¿no es cierto?, restauración Meiji hasta ahora. Pero antes de eso, ¿no es cierto?, hay una extensa historia, muy extensa, en la que también hay un montón de obras que hoy en día, y esto va a variar también según los estudios, también se consideran obviamente parte de esa literatura. Estoy hablando por ejemplo, los textos originarios, ¿no es cierto? El Kojiki, por ejemplo, después las compilaciones como el Manyochu, el Kokin Wakachu, ¿no es cierto? Por supuesto, las poesías que se desarrollaron, los waka, ¿no es cierto? Todo eso viene antes de lo que se considera el bungaku en Japón, pero que obviamente también se consideran. De hecho, yo personalmente, y esto es netamente personal, creo que lo más japonés, lo más puramente japonés, por así decirlo, serían esas obras que tienen mucho de lo primigenio de las obras literarias japonesas, ¿sí? Entonces comencemos con esa distinción para que entendamos un poquito las primeras diferencias. Pero, a pesar de eso, encontramos bastantes similitudes con Occidente. Y una de esas similitudes es que, por ejemplo, en Japón los primeros textos fueron narraciones orales, al igual que en Occidente. Esto en realidad puede no parecer un detalle mayor porque casi por una cosa de lógica, yo creo que en casi todas las culturas la narración vino antes de la escritura y toda escritura vino de la narración, ¿no? Pero sucede que en Japón la primera obra de la que se tiene registro es un poema escrito por Susanoo, ¿no es cierto?, que es el dios, este dios, ¿no es cierto? Y es muy curioso porque si nos vamos, por ejemplo, a la antigua Grecia, que es la fuente de nuestra cultura occidental, ¿no es cierto? Em, Recordemos que las epopeyas también eran también obras que relataban las vidas de los dioses en conjunto con la vida humana, ¿no es cierto? Aquí no es exactamente igual, no es que sea realmente lo mismo,
Pero también tenemos este carácter sacro de la literatura, donde la primera obra se le atribuye a un dios, ¿sí? Y es también una obra narrada oralmente, así que obviamente después va a ser llevada a la escritura. Ahí tenemos ya un primer paralelismo y es bastante llamativo considerando que las culturas realmente no se tocaban, al menos no en esa época, ¿no? Y a lo largo de la historia, que no voy a hacer realmente una historia tan completa porque estaría 2 horas acá, pero hay muchas similitudes, hay muchos paralelismos entre el recorrido de la historia japonesa literaria y la occidental, ¿no? Muchas personas hablan, por ejemplo, de la importancia de la poesía. La importancia de la poesía en la literatura japonesa tiene que ver exclusivamente con el idioma japonés. Y es que el idioma japonés en sí se presta naturalmente para la poesía, para expresarse de una manera poética. Algo que no pasa, por ejemplo, con la mayoría de las lenguas occidentales, ¿sí? Y esa es la razón de por qué van a haber tantos textos, incluso en la actualidad, que tienen este carácter un poco poético, sin que eso signifique que realmente todas las obras son poesía, ¿sí? Pero pasa algo muy curioso, que es que Japón solito empieza también a desarrollar sus propios géneros, ¿no? Em, un detalle muy importante que también quiero destacar, es que generalmente se cree o se piensa que Japón es un país muy purista, muy de su cultura. Y es lógico pensarlo así, porque hasta el día de hoy Japón es muy hermético, es muy cerrado, y ha establecido y ha vendido su imagen muy específica, muy potentemente. Pero la verdad es que Japón no es un país tan purista. Es una imagen que se tiene de varios países asiáticos, pero eso no es así en todos los casos. Quizá podemos decirlo de China, podemos decirlo de India, ¿no es cierto? Pero de Japón no. De hecho, la base de la cultura japonesa, que es su religión, el Shinto, también tiene mucho que ver con influencias chinas, coreanas e indias, como lo es el Zen, el budismo, el confucianismo, ¿no es cierto? Y varias otras cosas culturales y políticas también. De modo que lo primero que a mí me gustaría que quedara plasmado, ¿no es cierto?, es que Japón realmente no es un país purista, que sea fiel a cosas que son propiamente suyas, no es tan así. Japón absorbe mucho y ha seguido absorbiendo hasta el día de hoy de otras culturas. Posteriormente fue con el mundo occidental europeo y ya en el día de hoy, ¿no es cierto?, con obviamente Norteamérica, el resto del mundo, etcétera. Carlos Rubio, que es un investigador bastante importante de cultura y literatura japonesa, establece dos conceptos para definir justamente estos procesos en que Japón conecta con otras culturas y después se retrae, que es el flujo y el reflujo, ¿no? Y el flujo es cuando acepta e interactúa con otras culturas, y el reflujo es cuando se retrae. Y en ese intertanto, Japón hace su magia, ¿no es cierto?, su técnica especial, que es tomar estas influencias y adaptarlas a las propias, ¿no? Las propias también tienen una base que tiene que ver con China e India, ¿no? Porque sabemos que el Shinto, la filosofía, las sectas tienen mucho que ver, ¿no? De modo que constantemente Japón va a tener una unión constante de influencias diversas, tanto de Oriente como de Occidente, ¿sí? Son estas mismas influencias las que a lo largo de la historia van a ir creando nuevos géneros también, ¿sí? Sabemos que Japón tiene distintas épocas, distintas eras, y algunas de esas eras van a ser muy cruciales a la hora de definir distintos estilos literarios, ¿sí? Eh, los primeros textos eran crónicas o recopilaciones históricas de Japón, que definían a Japón, ¿cierto? Eventualmente aparecieron las poesías, y el periodo Heian, que fue un periodo de reclusión de Japón, fue particularmente importante para el desarrollo cultural, que fue donde se produjeron gran cantidad de obras y estilos que quedaron muy marcados en el mundo artístico japonés, ¿no? Ahí ya empieza a surgir, por ejemplo, la poesía. Aparece el waka con distintas variaciones, ¿no siento? El renga, el tanka, por ejemplo, los poemas más cortos, los poemas más largos, ¿no es cierto?
y eventualmente aparecen incluso las narraciones. Y esto a mí me llama la atención porque podría pensarse que a lo mejor las narraciones vienen por influencia externa u occidental, sobre todo considerando que Japón es un país que se expresa de manera más poética. Sin embargo, no fue así. Y Japón casi solito, ¿no es cierto?, por sí mismo, comienza en esta misma era Heian a desarrollar las narraciones. Y es ahí donde nacen los monogatari, ¿no es cierto?, que son estas historias. Y ahí tenemos esta obra cumbre, que es incluso considerada la primera obra, la primera novela psicológica a nivel mundial, que es el Genji Monogatari, que son relatos imperiales. Y también tenemos el Taketori Monogatari, que es el cortador de bambú, que también la podemos conocer hoy en día como el cuento de la princesa Kaguya, que de hecho hay una película de Ghibli que se hizo hace poquitos años. Y estos monogatari, este estilo literario, ¿no es cierto?, este género más bien dicho, lo que hizo fue desarrollar justamente el tiempo como elemento en la escritura. De modo que las secuencias empezaron a aparecer y se crea eventualmente la narración, ¿no? Y es curioso porque esto lo hizo Japón prácticamente solo, con la influencia correspondiente, pero sin que esto fuese una influencia directa, ¿no? Fue algo que fue ocurriendo siempre con un estilo de expresión con tendencia a la poética, ¿no? Finalmente, esto siempre va a tener que ver con un tema un poco estético. Hay un dato bien curioso que leí por ahí, y es que en la época Heian, donde se cuidaba mucho lo que es la estética, la elegancia, ¿no es cierto? Eh, la rima no era bien vista. No era bien vista, ¿por qué no era bien vista? Porque en Japón, con el idioma que tienen, es muy fácil hacer rimas. Por lo tanto, lo que ellos hacían era, por ejemplo, darle prioridad a las divisiones silábicas, ¿no es cierto? Diferente a lo que pasa con Occidente, en que la rima hasta hace poco era algo muy valioso, ¿no? Hasta el día de hoy hay quienes prefieren hacer poesía incluso que sea más rimada, ¿no es cierto? Con todos los cuidados de versos, de estrofa, de estructura poética, ¿no es cierto? Que hoy en día se entiende como algo un poco más antiguo. De modo que Japón siempre ha tenido sus diferentes estilos y los ha creado por sí mismo. Por lo tanto, no se aleja tanto de lo que pasa con Occidente. De hecho, Japón llega a tener crónicas, llega a tener ensayos incluso. Si no me equivoco, se llaman los Suihitsu, creo. No sé si los estoy confundiendo con otros, pero son ensayos que de hecho remiten mucho a los ensayos de Montaigne en Occidente, que son posteriores, ¿no es cierto? Entonces se encuentra esta diversidad de géneros que nacen en Japón solito, similar a lo que pasa en Occidente, en que surgen y surgen y surgen estilos. De hecho, Japón también va a desarrollar eventualmente sus fábulas, que son las que tienen, ¿no es cierto?, estas moralejas finales, ¿no? Que uno podría pensar, no, pero ¿cómo Japón va a hacer eso si Japón deja todo abierto? Bueno, las tuvieron, de la misma forma que Occidente también tuvo sus fábulas, ¿no? Lo que quiero dejar en claro, ¿no es cierto? Lo que quisiera que se destacara es que Japón no tiene un estilo narrativo único y fijo para definirse, ¿no? Cuando buscamos lo japonés, ¿no es cierto? ¿Cuál es la obra japonesa? ¿Cuál es el autor japonés por excelencia? ¿Cuál es el estilo japonés por excelencia? Realmente quizá no existe porque la literatura japonesa también es muy variada, ¿sí? Yo creo que una diferencia bastante importante entre Japón eh, y Occidente es la potente influencia que tuvo para este país, obviamente, la religión y las corrientes de pensamiento filosóficas y las sectas, ¿no? Estoy hablando específicamente del Shinto y de las bases que son el budismo, el zen, el confucianismo, ¿no? Eh, no es que esto no haya existido en Occidente, obviamente Occidente también ha estado muy marcado por la religión, pero no ha existido realmente esta conexión tan directa entre literatura y religión, como sí lo existe en Japón. Y eso ha sido desde el principio de los tiempos en la historia del Japón, ¿no? Y finalmente son justamente los conceptos y nociones estéticas de estas religiones las que van a convertirse en los parámetros estéticos de las narraciones japonesas y de las obras japonesas en general, ya sean narrativa o en poesía, ¿sí? Em, yo destaco aquí
unos elementos que Donald King rescató, ¿no es cierto? Donald King también es un investigador bastante importante de cultura japonesa, y en su libro Los placeres de la literatura japonesa, él identificó 4 rasgos que para él son transversales en la historia de la literatura japonesa, que son la sugestión, la irregularidad, la sencillez y lo efímero, ¿sí? Em, Estos son rasgos que él mismo identificó, ¿no? Esto es parte de su propio análisis y que yo lo rescato porque creo que sintetizan bastante bien eh, 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 lo que realmente podemos entender o unir en la historia de la literatura, ¿no? Eh, este libro, Los placeres de la literatura japonesa, Kin se basó en una obra que es el Sure Suregusa del monje Yoshida Kenko. Entonces estas citas que ustedes van a ver, espero, en el PowerPoint vienen precisamente de Yoshida, del monje Kenko Yoshida, ¿no? Y que Kin las utiliza también para ejemplificar estos 4 rasgos, ¿no? El primero de ellos es la sugestión, que tiene que ver con esta tendencia que tienen las obras japonesas a dejar los finales y a veces también los principios abiertos, ¿no? Y que es algo que se opone casi de manera eh, paralela, ¿no es cierto?, o opuesta a este ideal del clímax, ¿no es cierto?, que tenemos en Occidente, ¿no? De llegar a un clímax y de cerrar después de ese clímax, ¿no? Eh, Quiero leer esta cita para que se comprenda un poco la noción, ¿no? Dice el monje Yoshida Kenko: solo se deben contemplar las flores de los cerezos cuando están en su mayor esplendor y la luna cuando no la cubre ninguna nube. Retirarse a un cubículo, bajar las persianas y permanecer sin ser conscientes del paso de la primavera es mucho más conmovedor. ¿A qué se refiere esto? No solo tenemos que admirar lo que está completo, ¿no es cierto?, o lo esperado, ¿no es cierto?, sino también el proceso de ello, ¿no? Los cerezos cuando todavía no están en el mayor esplendor, ¿no es cierto?, o la luna cuando no está todavía completa en su máximo esplendor, todo se disfruta, todo es parte de lo mismo, ¿no? Es por eso que es tan importante dejar ese espacio. Finalmente se comprende que las flores de cerezo, ¿no es cierto?, van a llegar a su cúspide, ¿no es cierto?, al florecer, y que después van a caer y que después van a marchitarse, ¿no es cierto? Se sabe ese final, pero es la sugerencia la que se valora, ¿no es cierto? Eso es parte de la estética, el saber apreciar lo que todavía no está completo. Un segundo rasgo es la irregularidad, que es muy similar a lo anterior, la preferencia por lo inacabado y lo asimétrico. Y aquí la verdadera gracia de esto es que cuando dejamos algo inacabado, se prolonga, ¿no es cierto?, o da la sensación de prolongarse la existencia. Dice la cita: en todas las cosas, la uniformidad es un defecto. Es interesante dejar algo incompleto y por terminar. Así se tendrá la sensación de que mediante esa imperfección se prolonga la vida de los seres. Esto me recuerda mucho a mí, bueno, a mí me pasa porque, bueno, es cuando estamos mirando, por ejemplo, el ocaso, y después del ocaso viene obviamente la noche, ¿no es cierto? A mí me pasa en particular porque a mí no me gusta que llegue la noche, ¿no es cierto? Me gustan mucho los amaneceres, los comienzos, los finales, ¿no es cierto? Y tiene un poco que ver con eso, con el deseo de prolongar, ¿no es cierto?, un estado en particular. En este sentido destaca Donald King la irregularidad, en ese deseo por extender un tiempo, ¿no? Un segundo rasgo y bastante importante y quizá reconocido es la sencillez, ¿sí? Esta sencillez o sobriedad también viene mucho de los ideales budistas, ¿sí? Y lo que hace es poner el valor en actos y hechos y objetos cotidianos del día a día, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el té, la ceremonia del té, el adorno de las casas, los arreglos florales, la comida, ¿no es cierto? Todas estas acciones son cotidianas, son del día a día en Japón. Y es por eso justamente es eso justamente lo que las hace tan valóricas y tan importantes. Y es por eso que el té tiene su ceremonia también, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el valor, ¿no es cierto? O la ostentación, ¿no es cierto?, se va a todos los objetos que son útiles y son casi indispensables en este quehacer. Así, por ejemplo,
en la ceremonia del té, bajo esta supuesta sencillez, ¿no es cierto?, o falta de ostentación, el valor lo tienen los objetos, ¿no es cierto? Todos los implementos que se utilizan en la ceremonia del té son lo que tienen realmente el valor porque son importantes, ¿no? Aquí yo había leído un párrafo bastante extenso en que el monje Kenko, ¿no es cierto?, hablaba eh, de todo lo perjudicial que podría ser tener tantos objetos que fueran o muy valiosos o muy insignificantes, ¿no? Finalmente me quedé con esta última cita que dice: habrá cosas que son indispensables para la vida diaria, pero fuera de ellas es mejor no poseer nada. Es decir, lo verdaderamente importante se da en lo que realmente es útil. Fuera de eso, que ojalá que no quede ni siquiera para después de la muerte de la persona, ¿no? Esa era su recomendación, al menos en su texto. Y finalmente tenemos el rasgo de lo efímero, que tiene que ver con la impermanencia y, valga la redundancia, con lo efímero. Tiene que ver con la fragilidad de la existencia, y no solamente la existencia humana, sino también la fragilidad de los procesos naturales, como pasa también con las épocas de las estaciones del año, las flores del cerezo, ¿no es cierto? Eh, Aquí una cita muy bonita. Si nunca desaparecieran las gotas del rocío de Adachino, si se mantuviera siempre inmóvil el humo de la colina de Toribe y viviésemos eternamente sin cambiar, ¿nos podrían conmover el encanto frágil de las cosas? Las cosas son bellas precisamente porque son frágiles e inconsistentes. En Japón hay eh, una actividad o ceremonia, no recuerdo el nombre hoy, ahora, creo que tiene que ver con Hina, pero es la actividad de ir a observar la caída de los pétalos de las flores, ¿no? Pasa en todas las épocas, no solamente en la época de la flor de cerezo, sino con todas las estaciones, en que hasta el día de hoy las personas van, ¿no es cierto?, a los parques, hacen una suerte de picnic y miran caer las flores. ¿Por qué? Porque eso es efímero, eso está ahí por un tiempo, no va a estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, los árboles en su belleza, en su color, cayendo, ¿no es cierto? E ir a mirar, a observar esta caída de las flores, es justamente el observar esta cualidad efímero que tiene la naturaleza. Y es por esto que la naturaleza es tan importante también en la obra artística japonesa en general. No es la naturaleza por la naturaleza, es lo que provoca la naturaleza, es lo que percibimos de la naturaleza, ¿sí? Estos cuatro rasgos, la verdad es que se parecen mucho, son muy similares, son casi podrían encerrarse en un solo concepto, ¿no? Pero la verdad es que sí vale la pena identificarlos de a uno, porque a veces sí pueden presentarse en distintos estilos. Ahora, tampoco hay que caer en el error de creer que todas las obras van a tener esta cualidad, porque de hecho no es así. Como comenté al principio, hay distintos estilos y también existe, así como existe la sencillez, ¿no es cierto? Existe también la ostentosidad en la retórica. Y así como rescaté estas nociones que Donald King rescata y que él mismo identifica, también estas nociones estéticas propiamente tal, ¿no es cierto?, de Japón. Es decir, esto no es producto de un análisis, esto forma parte de las nociones japonesas, ¿no? Todas estas nociones que tengo en esta diapositiva podrían explayarse bastante, ¿no es cierto?, ejemplificarse incluso, pero también la voy a explicar de manera un poquito más somera para poder abordar todo lo que quiero abordar, ¿no? Tenemos el mono no aguare, por ejemplo, que es bastante importante. Yo creo que el mono no aguare y el wabi sabi son bastante importantes acá, ¿no? El mono no aguare tiene que ver con la capacidad de conmoverse ante los estímulos. Y estos estímulos no necesariamente tienen que ser externos, sino que también pueden ser internos. Hay un autor contemporáneo bastante conocido ya, que es Yasunari Kawabata, eh, que durante un tiempo, si es que no todavía, cargó en sus espaldas un poco el ser la supuesta representación de la literatura japonesa propiamente tal, ¿no? Yo creo que a muchos les pasó, o nos ha pasado alguna vez, que leemos a Kawabata y decimos, aquí está Japón, ¿no?
cuando la verdad es que Kawabata, también hijo de una época, ¿no es cierto?, ya más contemporánea también, vino también a reflejar la influencia europea. Y de hecho su literatura tiene mucho también incluso de las vanguardias que estaban en auge en el siglo XX, en su época. Pero Yasunari Kawabata sí tiene mucho del mono no aware aquí. De hecho, para las personas que piensan o sienten que la obra de Kawabata es soporífica o que no avanza o que no tiene, digamos que no avanza, que no tiene una estructura de acción, eso es porque la narración está enfocada justamente en la percepción, en ese mono no aware, que es uno con la naturaleza, con este entorno de nieve, ¿no es cierto? Por ejemplo, en País de Nieve, estaba pensando instintivamente en País de Nieve, las vivencias internas del protagonista tienen que ver o se reflejan, ¿no es cierto?, con la naturaleza, con el ambiente. Y la obra puede parecer, ¿no es cierto?, que no avanza porque en la narración se enfoca en la percepción de ese sentir que se refleja en el ambiente. ¿Sí? Eso es lo que está pasando realmente en esa obra, ¿no? Y ese es el valor también que tiene esa obra, y es por eso que tiene esa cualidad un poco japonesa, porque efectivamente contiene una de las nociones más japonesas, por así decirlo, del arte en general, que es este mono no aware. Tenemos también el wabi-sabi, que es bastante importante. ¿Por qué? Porque el wabi-sabi rescata todo lo que es imperfecto, todo lo que es irregular y todo lo que es impermanente, ¿no? De pronto puede haber un exceso de, a lo mejor, o una falta de a lo mejor de detalle, de minuciosidad o de ostentación, ¿no es cierto?, en el wabi-sabi. Todo es la belleza de la imperfección, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, el kintsugi, que es este arte de recuperar lo que se rompe, ¿no es cierto? Esta suerte de simplicidad o de falta de esfuerzo en cómo se hacen las cosas tiene que ver con este wabi-sabi. Sin embargo, también tenemos una noción bastante opuesta, que es el miyabi, que es un concepto que se usa mucho en el periodo Heian, que es esta época, ¿no es cierto?, donde florece el arte en Japón, donde hay una exacerbación de elegancia, de refinamiento, de exquisitez, eh, donde incluso las creaciones poéticas no solamente importaba la creación en sí, el poema en sí, sino la tinta con la que se usaba, la caligrafía, el papel que se utilizaba, ¿no es cierto? Era toda una exquisitez y una elegancia completa que utilizaban todas las personas, no solamente los artistas, para crear, digamos, envolver estas creaciones. Tenemos también el Yugen, por ejemplo, que es esta noción del misterio insondable, ¿no es cierto? Una cosa media misteriosa. Y el Muyokan, que también es una impermanencia y una tendencia a lo efímero, ¿no? Em, Iba a mencionar una idea y se me fue con respecto al Miyabi o al Wabi-Sabi. Sí, me estaba acordando justamente de la época de la era Heian, en que justamente le daban eh, muchísima importancia justamente a cómo se, se, se- se adornaban las cosas. Ahora me acordé. En esta época era tanto el florecimiento de las artes en sí, que no era solamente la literatura, no era solamente la escritura, la poesía, los géneros, sino que también era la imagen, eran las flores, eran los perfumes incluso, las mezclas de inciensos que habían, y la literatura o la poesía en particular estaba presente incluso en esferas políticas, ¿no? Era algo tremendamente fundamental, ¿no? Y aquí también rescato la importancia de la imagen. Creo que el idioma, la religión y la imagen son tres puntos bastante particulares para definir la literatura japonesa y diferenciarla de la occidental, ¿no? Y esto lo menciono no solo por el manga en sí, que es narración con imagen, sino porque antes del manga teníamos el ukiyo-e, y antes del ukiyo-e también teníamos los emakimonos, que vienen desde los primeros tiempos, ¿no es cierto? Estos emakímonos ya de por sí hablaban de una narración a través
de la imagen, de modo que en Japón la imagen siempre ha estado ahí para acompañar la literatura y la narración, cosa que no pasa en Occidente, donde la narración es solamente narración a través de la palabra y ya está, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente saqué, ¿no es cierto?, algunas características que se ven a simple vista en la narrativa, ¿no es cierto?, japonesa, sobre todo en la moderna, que es, por ejemplo, el prescindir de un conflicto a veces, el énfasis en la expresión más que en la acción. En realidad no es tanto en la expresión, sino en la percepción. Es lo que comentaba recién con respecto a la obra de Kawabata, ¿no? No es tanto expresar, es sino percibir. Lo que se narra, que claro, como está narrado lo entendemos lógicamente como expresar, pero lo que está haciendo realmente el narrador es narrar las percepciones, ¿sí? Que efectivamente en muchas obras toman más primacía que la acción. Aquí yo rescaté también, bueno, los finales abiertos, ambiguos, que los vemos incluso en el anime. De hecho, yo creo, tengo esta teoría de que los fanfictions, ¿no es cierto?, tienen su base en el hecho de que los fanáticos se quedan con ganas de ver algo que no les mostró la obra original, ya sea en manga o en anime, ¿no? Em, y de ahí que la gente escriba y escriba y escriba todo eso que no se vio, ¿no es cierto? Todo lo que no pasó por la pantalla o por el manga. Y menciono también el Kicho Tenketsu, que la verdad no me quiero extender mucho, solo lo menciono, ¿no? Que es una suerte de estructura narrativa que se opone directamente a la estructura narrativa de Occidente, ¿no? Recordemos que en Occidente tenemos el inicio, el desarrollo y el fin. Y en el inicio se presenta un problema, en el desarrollo, valga la redundancia, se desarrolla este problema, se crean nudos, se crea un clímax y luego se concluye, ¿no es cierto? ¿Qué hace el Kicho Tenketsu? Rompe esa estructura, rompe el conflicto y pone situación más situación y en vez de crear un problema hace una reconciliación u otra situación. De modo que nos prueba que no necesitamos necesariamente, valga la redundancia, tener un conflicto para explicar o expresar una historia, ¿no? Eh, Tenemos a los mangas Yonkoma que son representativos del Kicho Tenketsu y a mí me gustaría destacar dos obras en particular que, que, que podrían relacionarse con esta tendencia, que es Totoro, esta famosa película de Ghibli, en que aparentemente no sucede nada, ¿no? Llegamos al final de la película y es increíble porque no pasa nada y sin embargo la película termina y se te caen las lágrimas porque viviste un montón de expresiones, un montón de percepciones, un montón de experiencias sin que te presentaran un conflicto. Y tenemos esta otra película de Makoto Shinkai, la famosa 5 centímetros por segundo, en que, si recuerdan los que la vieron, tenemos un escenario con dos personajes y luego nos plantean dos o tres escenarios más separados, digamos, en que nos narran el futuro de estos personajes casi por separado. De modo que no se crea necesariamente un conflicto, sino que simplemente se expresa o se revela lo que está sucediendo e incluso distintas perspectivas que a veces parecen no conectar, ¿sí? Eso es lo que permite justamente el tipo de narración japonesa, porque el valor está justamente en lo estético, en la percepción, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el manga y el anime? ¿No es cierto? Como comenté, yo primero intenté hacer un acercamiento con el guión, pero el problema realmente no es el guión, el problema es el formato, que quizá no es tanto un problema, es un problema para Occidente, que no lo comprende así, ¿no es cierto? O cuyos parámetros no incluyen al formato que utiliza la animación japonesa, ¿no? Em, en el anime, en primer lugar, debemos considerar que, pensando exclusivamente en el anime estándar que se transmite semana tras semana en Japón, tenemos episodios de 20 minutos, que es poquísimo tiempo, ¿no? Generalmente se supone que tenemos media hora, pero resulta que tenemos opening, ending, recapitulación, avances, y el resto son comerciales, ¿no? Y lo que tenemos de capítulo finalmente son 20 minutos aproximadamente de un capítulo estándar de anime. Y en esos 20 minutos lo que tenemos que hacer es ir avanzando, ¿no es cierto?, hasta completar la historia, en la mayoría de los casos, ¿no? Que también va a depender de lo que se haya pauteado antes.
por ejemplo, tal serie tiene una historia X, ¿no es cierto?, continua, pero solo podemos hacer 100 capítulos. Y ahí va a entrar el otro factor, que es justamente la animación. Cómo aplicamos realmente la animación para que en esos 20 minutos de capítulo se cree algo que avance la historia, pero que a la vez permita hacer algo de calidad, algo que realmente transmita, ¿sí? No, antes de ir a este accidente, voy a seguir en esto. Ahí influye mucho el lenguaje audiovisual, que también va a depender del contenido que tenga el capítulo. Los capítulos, por supuesto, también tienen su estructura, también tienen su guión, tienen su escaleta, ¿no es cierto? Y obviamente hay que desarrollarlos, pero el lenguaje audiovisual aquí juega un rol fundamental. Estaba haciendo el otro día el análisis de los capítulos de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, y los capítulos de Dragon Ball Z, en general, hablando a nivel general, tenían menos contenido. Es decir, pasaban menos cosas, ¿no es cierto?, que en Dragon Ball Super, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Que al haber menos contenido, el lenguaje cinematográfico tiene más espacio de acción. De modo que pueden hacernos planos más extensos, incluir una música de fondo, ¿no es cierto?, generar la emoción, la sensación de suspenso, ¿no es cierto?, hacer esas escenas en las que se miraban, ¿no es cierto?, por algunos segundos, ¿no es cierto?, y eso le daba una sensación distinta a la serie. No importaba de pronto que la pelea durara 5 capítulos, ¿no es cierto? Dragon Ball jugaba muy bien, incluso con la variedad de personajes que había. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la saga de Freezer, por ejemplo, en que estaba la pelea de Goku con Freezer allá en Namekusei, y estaba el resto de los personajes en la Tierra. Entonces, ¿cuál era la maravilla de esto? Que siempre era capaz de balancear anímicamente, armónicamente, el episodio. De modo que no teníamos un episodio lleno de una pelea todo el tiempo y que te aburrías y te aburrías, no. Siempre era capaz de jugar con todos los elementos que la serie tenía. ¿Qué pasa con Dragon Ball Super? Que hay mucho contenido, obviamente, porque Akira Toriyama dijo, bueno, vamos a seguir de largo con Dragon Ball Super, pero ¿qué pasa? Que vienen nuevos personajes, vienen nuevas sagas, nuevas cosas, entonces hay mucho contenido, y cuando tienes mucho contenido y necesitas avanzar porque el estudio te ha dicho que esto va a tener solo 132 episodios, el lenguaje audiovisual tiene menos espacio para hacer su trabajo de expresión, ¿cierto? Ahora hay que notar también que el anime y el manga, como es evidente, no está exento de la acción, ¿no? Esto lo menciono porque, claro, de pronto existe esta noción de que Occidente es la acción y Japón es la percepción. Y eso tampoco es tan así, porque también hay acción. De otro modo, sería muy difícil desarrollar muchas series de anime y de manga, sobre todo los shonen y los shoujo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es cierto la acción desarrolla estas historias, la animación juega ahí el rol de la percepción, ¿no? Es la animación con la estética, el dibujo, la música de fondo, ¿no es cierto?, la que se encarga de transmitir eso, esta necesidad de percepción que es tan propia de gran parte del arte japonés. Y eso, por ejemplo, lo diferencia de una caricatura norteamericana estándar, en la que lo que quieres es divertirte, reírte, pasó esto, después pasó esto otro, te reíste, etcétera, etcétera. Lo que hace el anime justamente es mezclar esta acción, muchas veces fantástica, con esta transmisión de percepciones, ¿sí? Y eso es lo que le da al anime también un aire distinto. Vale también rescatar el hecho de que el anime ocupa mucho la fantasía y lo maravilloso, ¿no? Y eso sí tiene un efecto bastante importante. El uso de la animación y de la fantasía en la animación es particularmente importante, ¿no? Eh, y tiene que ver con una forma de narrar. No es tanto un problema de que esté mal el formato, es cómo tú utilizas todo eso para transmitirlo, ¿sí? Me estoy acordando, estoy haciendo la comparación, por ejemplo, del manga con el cómic norteamericano y de los live action con las películas, ¿no es cierto?, con personas reales, ¿no? ¿Qué pasa en el cómic?
el cómic lo que hace es, por ejemplo, pensemos en Marvel, en el universo de Marvel, ¿no? En que lo que hace el cómic es simplemente plasmar en papel, ¿no es cierto?, lo que ya vemos en las historias. Así de simple. Lo mismo que tienes ahí lo plasmas en el papel. ¿Qué pasa con el manga? Que no es necesariamente así. El manga naturalmente expresa a través de la imagen y de la imagen en dibujo, ¿no? Por eso se entiende que no es lo mismo el manga que el cómic, ¿sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con, haciendo la comparación, por ejemplo, los live actions? No conozco a nadie que prefiera ver un live action antes que ver el anime o leer el manga, ¿no? Los live action generalmente no funcionan tan bien, ¿no? No son tan atractivos ni se ven realmente tan bien. Sin embargo, en las películas de Marvel, son las películas de Marvel, ¿no es cierto? Y esa también es fantasía. Entonces volvemos a lo mismo. Hay una importancia de cómo se utiliza la animación y la estética para transmitir algo que va a ser exclusivamente único, ¿sí? No es lo mismo ver anime que ver un live action, ¿no es cierto? No es lo mismo ver anime que ver una película de Doctor Strange, por ejemplo, ¿sí? Ambas funcionan, pero funcionan en sus formatos relativos, ¿sí? Eh, Esa es finalmente la noción que hago, ¿no es cierto? Que finalmente lo que importa aquí es la unión de la imagen y el trabajo que hace también la animación a la hora de acompañar el anime en su acción y en su labor de transmitir también esta suerte de esencia artística o estética japonesa, ¿sí? Eh, Finalmente, la conclusión que hago es que Oriente y Occidente realmente no son tan distintos, ¿no? De hecho, Occidente tiene sus famosos sitcoms, que son también series de 20 minutos. No tienen mucho que ver con el anime, pero digamos que podemos encontrar alguna similitud en cómo se desarrolla un guión, ¿no es cierto?, en 20 minutos, ¿no? Como vimos al principio, hay mucho en común, hay muchos paralelismos entre la historia de la narración japonesa con la occidental, ¿no es cierto? Y lo que cambia finalmente es la noción de lo estético. O sea, finalmente, si volvemos, por ejemplo, a textos antiguos como la poética de Aristóteles, finalmente el goce estético siempre es el fin último, ¿no? Tanto en Japón como en Occidente también. Lo que cambia es la noción de la estética, que en Japón es la percepción, ¿no es cierto? Y en el occidente es justamente ese clímax, ¿no es cierto? Eh, eh, Esa catarsis que se produce en el clímax, ¿no es cierto? Para después finalmente terminar. En ambas el fin es lo mismo. La diferencia es cómo se aplica y cómo se entiende, o qué se entiende por el goce y por supuesto por la estética, ¿no? Eh, Finalmente, para concluir los puntos que quiero dejar como importantes de esta charla, es justamente lo que tiene en común Japón con el resto de las culturas, la historia, los paralelismos, las diversas estilos y géneros narrativos, ¿no es cierto? Eh, la importancia que tiene la estética en la literatura japonesa en particular, ¿no? Hablando del manga, la importancia de la imagen y de la animación, ¿no es cierto?, como formato. Y finalmente, y lo más importante, es justamente la importancia finalmente de la estética en Japón, ¿sí? Porque finalmente esta percepción estética la que va a transformar o afectar digamos, la estructura narrativa, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en las mismas obras de Kawabata es esta noción, ¿no es cierto?, este mono no aguare, que es una percepción estética o una noción estética, la que va a hacer que el final quede abierto, ¿no? De modo que es la estética japonesa, ¿no es cierto?, particular, que tiene que ver también con su religión y con sus corrientes de pensamiento, la que va a venir a transformar y afectar muy directamente en la estructura narrativa, sin que eso, por supuesto, signifique que es negligente o negativa o que no funciona. Finalmente siempre es un tema cultural, se aprende a conocer las obras a medida que se las consume, que se las ve, que se las entiende y por supuesto que se las siente, porque obviamente en el arte lo que importa finalmente es lo que te transmite también y lo que te genera. Eso principalmente, y dejo aquí también algunas bibliografías que consulté para esta charla de obras y autores que creo que son importantes para conocer
eh, de análisis de literatura y de historia de la literatura en general. Así que con eso me despido de esta charla y le doy la gracia nuevamente a Gonzalo por la oportunidad. Muchas gracias, Constanza, por... me escuchas, cierto? Sí. Sí, ay, muchas gracias por tu presentación tan maravillosa, ahí con detalles sobre la literatura japonesa, que siempre es tan llamativa. Quería mostrar que mi encuentro con la literatura japonesa fue hace mucho tiempo, recomendado por un profesor de ética, un profesor de ética de la Universidad de Concepción, apellido Pulgar, no recuerdo el nombre, pero el apellido me acuerdo, que él hablaba si uno quería aprender de literatura y de ética, bastaba un solo libro y era esta novela, la novela de Genji, que, Mm, bueno, mi cámara no es muy buena, pero ahí esa. la vi. Eh, y yo dije, ¿qué será esa novela? ¿Será de algún escritor chileno súper perdido? Y hasta que un día la encontré y descubrí la literatura japonesa. Pero siempre cuando son el primer contacto con las literaturas, nos ve todo este trasfondo que tú acabas de presentarnos y que tan detalladamente. Y como es la vida, mira, una cosa muy misteriosa. Precisamente hoy, hablando de literatura con el maestro Pedro Engel, estuvimos hablando sobre Manuel Rojas y la literatura como la voz neutra, aquella que no quiere representar algo, pero lo dice todo de la forma más sencilla. Y me hacía mucha resonancia con lo que tú estabas exponiendo. Eh, Buscando esta voz o este tono del escritor o de una literatura. No sé si existe o tú has podido evidenciar ese tono que identifique a la literatura japonesa y que la diferencie de las otras literaturas del Asia. O eso no se puede hacer conociendo la variedad de escritores que tiene cada país. Mira, bueno, el punto mío es que efectivamente es no quedarse con una noción Mm, tan orientalista, digamos, de Japón, ¿no? A mí me pasó, como lo comenté, me pasó con Kawabata, que es un autor que me gusta mucho, que yo lo leí en 2014 por primera vez, con País de Nieve, y dije, esto es Japón, esto es literatura japonesa. Pero después aprendes un poquito más, ¿no es cierto? Yo había mm, leído primero a Haruki Murakami, em, aprendes más, te informas también y conoces otras obras también, y te das cuenta que realmente eh, no era tan japonés como tú creías, ¿no? Y mm. claro, me pasó a mí que leía Kawabata, después leía Richie Yokomitsu, que de hecho es coetáneo de Kawabata, y lo leí y lo encontré tan distinto a Kawabata y dije, esto sí es Japón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que es curioso porque ambos, de hecho, eran compañeros, eran amigos, se conocían, los dos formaron parte incluso de un movimiento que estuvo su base en las vanguardias europeas, em, pero su obra es muy distinta. Richie Yokomitsu tiene una obra muy breve, aquí en Editorial Noctámbula tradujo La primavera llegó en un carro tirado por caballos, que me encantó, que fue lo que yo leí de él. Y es totalmente distinto a Kawabata, por ejemplo, porque Kawabata tiene un estilo muy adornado, muy de expresión, muy de la percepción, de expresión de la percepción, ¿no? Em, y Yokomitsu, por otra parte, es la descripción de los hechos, es la superficie. Y es maravilloso porque te cuenta relatos que son, o sea, yo me los devoré y son tan sencillos que tú dices, esta es la típica sencillez japonesa, la típica sencillez japonesa. Y dices, bueno, entonces, ¿qué es lo japonés aquí realmente? ¿Dónde está? Mm. ¿En la sencillez, ¿no es cierto?, de lo externo? ¿O está en esta descripción, ¿no es cierto?, de la percepción interna que se metaforiza un poco con el exterior? Y después tenemos las obras como el Genji, ¿no es cierto? Que son completamente ya distintas, que son de mucho antes, que tienen otro estilo. Entonces yo creo que es difícil, yo creo que es difícil definir un estilo.
Japón tiene mucho en verdad y Mm, lo que a mí me gustaría transmitir es que no se queden las personas con esta eso. noción de los japoneses esto, ¿no? De pronto sí Mm, podemos elegir el estilo que más nos guste o elegir varios. A mí me encantan Yokomitsu y Kawabata por igual, o sea, eh, y podría incluso incluir a Haruki Murakami, que también me gusta bastante. Eh, pero sí, yo siento que de pronto comprender la literatura japonesa es comprender también y aceptar que Japón no es este país de un concepto y ya está. No, mm, Japón tiene mucho, mucho y tiene mucha variedad en su cultura también. Tiene de China, tiene de Europa, tiene de Occidente. mm. Entonces, y se permite también incluir y adaptar estas influencias. Entonces, es muy enriquecedor ver este Japón diverso, este Japón que se manifiesta de distintas maneras. Mm. Sí, mira que yo creo que ese es un mal que tenemos nosotros los que hacemos preguntas como esa hoy, de intentar buscar o definir cosas, así como Es normal, existe lo japonés, existe lo chileno, existe como si ahí ya nos quedáramos tranquilos, pero yo creo que sí, se debe por el hecho de que cuando uno dice literatura japonesa, entonces uno dice, ¿existe algo así como para poder englobarlo? exactamente. Mm. Inevitablemente te genera eso, te genera buscar lo japonés o lo chileno, etcétera. Oye, Constanza, te agradezco un montón por esta conversación y esta charla sobre literatura japonesa y que no podemos decir de que tenemos una definición y yo encuentro eso maravilloso. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad siempre abierta de seguir creando, seguir descubriendo y encontrándonos en otros espacios con Japón y con el Asia, que me imagino que hay todo un entrecruce. Así que gracias, Constanza, nuevamente por esta charla sobre literatura japonesa. Gracias a ti, Gonzalo, muchas gracias. Y bueno, nuevamente gracias por la paciencia y por la oportunidad también de poder dar esta charla, que para mí de hecho también fue súper enriquecedora. Y Genial. me quedo tranquila de poder expresar esto porque siempre me encuentro esta como encrucijada de eh, qué es lo que está entendiendo la gente por Japón y por cultura japonesa, ¿no? Por Mm, literatura japonesa. mm, Eh, y es un tema que también me gustaría, obviamente, también abordar, considerando que la literatura también es parte de mi área y si puedo mm. aportar en eso también, yo feliz. Así que si hay otras instancias para hablar de la literatura japonesa o de literatura en general, yo feliz. Antes que nos vayamos, no puedo no preguntar si hay alguna novedad de Ediciones Cero pronto. Sí, mira, este año la verdad es que tenemos en mente un libro, hay un libro que está ahí en camino, Ya. ha sido un poquito lento el proceso, pero esperamos a mediados de año ya tenerlo listo. Y va a ser un libro bastante especial y de mucho cariño para mí, porque tiene que ver con los temas esotéricos, japoneses Ah, y orientales. Bueno, para quienes conozcan un poco también del anime sabrán que el esoterismo también está súper presente en varias series y hemos encontrado a un autor y a una obra que puede introducirnos un poco a ese tipo de temas. Así que ya a mediados de meses, ya espero que un par de meses más, poder estarles presentando oficialmente ese libro. Y bueno, también comentarles que este año se cumplen 125 años de las relaciones mm, entre Chile y Japón, por lo tanto van a estar habiendo seguramente bastantes actividades. Cero también va a querer estar ahí haciendo su presencia, ¿no es cierto? Vamos a rescatar algunos de los libros que no pudimos presentar de manera presencial por la ya. cuarentena, como el libro que es poesía de Marcela Chandía, ¿no es cierto? O el libro Mm. Neotokio de Vladimir Bennechea. Así que vamos a estar ahí también ya informando. Y finalmente, sí, ahora sí me acordé de algo que viene pronto, es que estamos en el mes de abril, Ya. eh, y el mes de abril es el mes del libro, por lo tanto, se vienen un bombardeo de actividades por parte de las editoriales del mundo del libro, y vamos a estar muy pronto también en librería, perdón, en eventos, ¿no? Vamos a estar a fines de abril, del 26 al 30 de abril, en una feria que se va a hacer en Maipú. Voy a Ya. entregar los datos posteriormente por las redes, pero vamos a estar 5 días allá.
van a estar también otras editoriales y vamos a estar haciendo también charlas. Van a estar Marcela Chandía, va a estar el autor Luis Perillán también, así que esperamos poder invitarlos y que vayan para allá a conocer también, porque son instancias que se hacen desde estos lugares, desde una biblioteca municipal de Maipú, para poder llevar a cabo esta instancia de generar un poco más de cultura. Es una feria de medio ambiente, es una feria del libro de medio ambiente que se va a hacer, en que se van a aprovechar distintos temas literarios. Así que ahí los vamos a estar esperando también. Muchas gracias, Constanza, por todo eso, y vamos a estar atentos también a ese libro de esoterismo con Japón, que me parece muy fascinante ese momento que se publique el libro. Así que nos vemos en otra ocasión, Constanza. La invitación queda abierta para todos y todas, y sigan acompañándonos acá en Espacio Cultural Waves. Muy buenas noches. Buenas Adiós. noches. Adiós.